Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. A todos los que están aquí y a la Iglesia de Cristo. Sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esperamos en Dios que ustedes estén bien y si ustedes tienen una necesidad, que nuestro Señor Jesús les ayude para que también ustedes las puedan resolver. Que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes todos los días. Amén. Vamos a continuar con la serie En el Camino, siguiendo las pisadas del Maestro. Vamos a titular a esta enseñanza La verdadera libertad, agradar a Dios en medio de la presión social. Y vamos a ponerle como subtítulo Fidelidad a Dios frente a las exigencias de la sociedad. Vamos a partir de la porción bíblica que está en Gálatas 1, versículo 10. La vamos a leer en Reina Valera 60. Y hoy nos vamos a anclar únicamente en lo que es agradar a Dios. Y posteriormente, si Dios nos da la oportunidad y es su mandato, vamos a ver lo que es ser esclavo de Jesús. Así que les pido, por favor, que tomen sus Biblias y me acompañen a leerlo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Te pedimos en este momento, Señor, que tú que eres el Dios de todas las luces, que tú eres el Dios de gloria, que tú eres el Dios manifiesto, en el que confiamos nuestro corazón, Padre Celestial. Venga a ti tu presencia en cada uno de los que estén escuchando. Señor, te pido, Padre Celestial, que nos guíes, que nos des la porción que nos corresponde. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno con nosotros y tu misericordia nos alcanza. Padre Celestial, te pedimos también por los que tienen necesidad, por los que están enfermos, por aquellos que tienen problemas financieros o están en la cárcel o andan en las calles, Señor. Te pedimos también que estén siempre contigo, Padre Celestial, que nunca se sientan solos, que no pierdan la fe, que siempre estén buscándote, Señor, aun cuando las cosas parecieran diferentes. Señor, Padre Celestial, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que en este día podamos recibir el mensaje, podamos ver la proposición que tú nos haces y especialmente el duelo que vamos a tener, el desafío que vamos a tener cada día, Señor, ante esta sociedad. Te pido, Padre Celestial bendito, que nos acompañes, que nos enseñes, que nos bendigas y especialmente te pido que cuides mi corazón, que cuides mi boca, Señor, y que podamos dar tu palabra para que tu palabra pueda fluir en cada uno de los que van a escuchar y que los que escuchen y que aprendan también enseñen a los demás. Gracias, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Iglesia de Cristo, detengámonos por un momento y hablemos de la verdadera libertad. Hay millones de personas que participan en retos virales, como bailar la canción de la moda al lado de un carro en movimiento, arriesgando su seguridad y violando la ley. Piensen en ello, mis hermanos. ¿Quién creó ese reto? No tiene ningún beneficio tangible y lo hace bajo la ilusión de ejercer su libre albedrío, su libertad y su voluntad. Pero en realidad su decisión está condicionada por la presión social y el deseo de agradar a personas que ni siquiera usted conoce, ni siquiera ha tenido un encuentro y muchas veces ni siquiera esa persona está buscando un bienestar para usted. Curiosamente, muchas de estas personas rechazan los mandamientos de Dios, critican la palabra de Dios e incluso si usted les quiere dar alguna palabra, ellos lo llaman a usted o a mí religioso. Y ellos argumentan que usted y yo queremos sacrificar nuestra libertad de elección porque no tenemos ninguna libertad de elección porque Dios no nos da libertad de elección. ¡Qué paradoja, mis hermanos! Ceder nuestra voluntad a una tendencia superficial y peligrosa, pero negarnos a ceder nuestra voluntad al Dios inmutable y a la vida eterna. La palabra de Dios, mis hermanos, nos invita a una decisión de mucho peso. Elegir a Dios y sus caminos y rechazar al mundo. Yo sé
Que no se trata hoy solamente de hablar ya de discípulos, de estudiantes, de gente en formación, sino se trata de gente que realmente tiene que tomar una decisión siendo siervos del Dios viviente. Mis hermanos, un siervo toma una decisión consciente basada en la razón, sabiendo de dónde viene. Y el origen de lo que nosotros hacemos y seguimos y pensamos viene de parte de ¿quién? De Dios, de su palabra, de la guía del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el destino? Tenemos un beneficio eterno. Esta confrontación entre lo eterno y lo humano no es nueva, mis hermanos. Ha acontecido en cada época. La palabra nos recuerda que Dios ha puesto un corazón humano, la conciencia del bien y el mal. Y esto lo podemos ver en Romanos 2:15, que más adelante lo vamos nuevamente a retomar. Por eso Pablo nos confronta y nos dice, volvemos a ver nuestra escritura. Gálatas 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerde conmigo, y esto es con lo que quiero iniciar, que la verdadera libertad es agradar a Dios, no seguir la corriente del mundo. Y si quiere, repítalo conmigo. La verdadera libertad es agradar a Dios, no seguir la corriente del mundo. Mis hermanos, si tu prioridad es la popularidad, el estatus social, la comodidad, agradar a los hombres, has fallado la prueba de agradar a Dios y servir a Cristo. Pero hoy nos vamos a concentrar, como dije, únicamente en agradar a Dios. Hoy vamos a estudiar 5 vidas que nos muestran que la verdadera libertad y cómo tuvieron ellos la capacidad de elegir el camino inmutable del Dios viviente y no fueron arrastrados por las corrientes cambiantes y la manipulación, aun cuando estuvieron bajo presión social. Quiero que me sigas con esta pregunta. Si la decisión de tu vida es tan solo una elección entre 2 amos, ¿a cuál vas a elegir? Quiero que me sigas con otra pregunta. ¿A quién estás sirviendo hoy? ¿A la tendencia social o a la verdad inmutable del Dios? ¿A quién sirves hoy? Así que vamos a empezar con 5 puntos y quiero que los veas conmigo bajo esta pregunta, tratando de responder esta pregunta. Y el reto de hoy realmente es qué tan fuerte, qué tan fincados y qué tanto están nuestros cimientos en el Dios verdadero, en la roca firme que es Cristo Jesús. Así que vamos a pasar al primer punto. Primero, servir a Dios ante la presión cultural. Servir a Dios ante la presión cultural. Y ya de antemano te digo, mi hermano, que lo que vamos a ver hoy son historias que tú ya conoces. Lo único que vamos a tratar de rescatar lo que nos está pasando, yo creo que a cada uno de nosotros estamos en una presión total del mundo si queremos seguir a Dios. Así que acompáñame a Génesis 6, versículo 5, y lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. La generación de Noé había confundido sus elecciones, había normalizado sus patrones, una vida que no agradaba a Dios. ¿Cuál era la generación de Noé? Una vida que no agradaba a Dios. Es más, llegó el momento que nos dice la palabra de Dios que la conciencia de ellos estaba totalmente cauterizada. Jesús mismo nos advierte que su segunda venida será en ese contexto similar y nos da un poquito más de descripción acerca de estos datos de cómo era la vida en los tiempos de Noé. Vamos a Mateo 24, 37 al 39 en los versículos y vamos a leerlo en la Biblia de las Américas porque ahí está bastante claro el lenguaje. Dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Tenían la conciencia cómo, mis hermanos?
cauterizada. No tenían otra forma de ver, no tenían otra forma de pensar, no tenían otra forma de percibir, sino solamente hacer las cosas hacia el mal. En los días de Noé, lo dice muy claramente Jesús, era comer, beber, casarse. Todo esto parecía normal, pero en realidad ellos estaban siendo esclavos del pecado. Y mis hermanos, muchos de nosotros podemos caer en eso. De hecho, ahorita en la cotidianidad, ¿recuerdan lo que les dije? Las estadísticas de divorcio bajaron. ¿Pero por qué bajaron las estadísticas de divorcio? Porque las estadísticas de matrimonio también bajaron. Así que si no hay matrimonios, pues no hay divorcios, ¿verdad? Entonces, eso es paradójico. Mis hermanos, se están casando 5 parejas y hemos tenido hasta ahorita hasta 10 parejas a la edad de 50 años. Esto significa que estamos haciendo intercambio de parejas, supuestamente viviendo en matrimonio, cuando realmente estamos practicando el pecado. No es lo normal beber, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? De que estamos practicando mucho el alcoholismo y algunas otras drogas, porque lo podemos traducir ya en eso. Mis hermanos, todo eso parecía normal. La cultura había convencido a todos, que eso era lo correcto, que eso era lo común. Y ahora tenemos otras cosas. No quiero hablar de todo eso porque nos llevaría, pero podríamos hablar 1 hora de todas las cosas que parecen común, pero que están en contra de la verdad de Dios o en contra de los fundamentos divinos. El peligro de seguir la corriente sin discernimiento, mis hermanos, es fatal para tu vida espiritual y para mi vida espiritual. Quiero decírtelo nuevamente, hoy estamos viviendo algo parecido. Lo voy a decir de esta manera y espero no ofender a nadie. La sociedad actual celebra una libertad sin límites. Se está normalizando su transgresión en contra de Dios e incluso se sienten alegres cuando pueden incluso retar al mismo Dios viviente. Mis hermanos, lo que antes en generaciones pasadas se cuidaba mucho de no hacer pecado, de no cometer pecado, a hoy generalmente la gente lo practica para que otros le halaguen y para que otros le digan, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te arriesgaste, lo pudiste decidir, eres libre. Es un progreso, mis hermanos, hacia la perdición rápida, violenta. Mis hermanos, no debemos de estar ahí. Tenemos que tener cuidado incluso cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Y si es necesario, pedirle a Dios disculpas en cada momento para tratar de frenar esta carne, mis hermanos. Porque como el Salmo lo dice, aún esta carne tiene esperanza si nosotros le pedimos a Dios que nos la frene. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que hay un remedio. La verdadera libertad de elegir, aunque parezca insensato, es seguir las instrucciones de Dios. En Génesis 6, versículo 9, nos dice cómo era la relación de Dios con Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mis hermanos, iglesia, usted y yo tenemos que caminar con Dios. No con el mundo, con Dios. Mis hermanos, estamos hablando que la misma presión social y cultural que tuvo Noé, la vamos a practicar nosotros, mis hermanos, y la vamos a recibir. Entonces, ¿de qué lado vas a estar? ¿De los que la practican o de los que la reciben? Pero la palabra de Dios es bien clara. Noé eligió caminar con Dios. Déjenme decirle que el mandato de Dios, si nosotros lo analizamos, era insensato. De hecho, cuando toda la generación vio que él estaba construyendo un arca en tierra seca, cuando nunca había llovido, ¿qué era eso? Era una persona que se había vuelto loco para ellos, pero porque él no estaba en la normalización de ir en contra de la voluntad de Dios, sino él estaba con lo que Dios le decía. Entonces, lo que parecía para el mundo locura, para Noé fue obediencia. Mis hermanos, en este momento, lo que para el mundo parece locura de lo que nosotros practicamos, que se convierta en obediencia.
Y déjenme decirle que si vemos la historia, esa obediencia ayudó a que Noé llevara también a 7 personas más a la salvación. Así que imagínense que todos lleváramos esa obediencia y camináramos con Dios y pudiéramos llevar 7 más con nosotros a la salvación. Una vez me preguntaron que si era posible sacar a alguien del infierno y les dije, claro que se puede. Dice, entonces, ¿sí crees que los muertos pueden sacarse del infierno? Sí, pero no los muertos que ya están muertos, sino los muertos espirituales para que no lleguen al infierno. O sea, nosotros que estamos vivos, que no conocemos a Cristo, podemos darle el evangelio. Y usted, cada vez que da el evangelio, una persona que cree, que conoce de Dios, en ese momento usted está sacando a alguien del infierno. Déjame darte un ejemplo. Hoy podemos observar que en este comportamiento muchos no están eligiendo a Dios. Y déjame decirte que no sé por qué elegimos las cosas dañinas. Y especialmente ahora con las redes sociales, hacemos que todo califique como adecuado. Mis hermanos, no. Usted y yo tenemos que observar cuidadosamente qué sí es adecuado conforme a la ley de Dios, conforme a la ordenanza de Dios, y decidir sobre ello. Usted y yo no podemos seguir las modas dañinas de las redes sociales. Mucho menos si esto te está alejando de Dios. Tienes que analizarlo con cuidado. En Efesios 5, versículos 10 al 12, la Nueva Traducción Viviente dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Mis hermanos, date cuenta de lo que te estoy diciendo, que es súper importante. Noé no buscó el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios sin involucrarse en las sombras de la maldad y la oscuridad, que era lo más fácil. En lugar de ir en todo lo contrario, era lo más fácil. Usted puede hablar un poquito más de la descripción que se hace en el libro de los Hebreos de Noé. Y esa fe sólida fue la que pudo hacer que este hombre estuviera solo contra toda la sociedad. Pero en lo humano, porque él no estaba solo. Dios siempre lo estaba respaldando. Quiero decírtelo para muchos de nosotros. Sí, Noé pagó el precio de ser incomprendido, de ser rechazado por su generación, pero tuvo la recompensa de ser aprobado por Dios. El costo de agradar a Dios fue soportar burlas, aislamiento, pero tú ves la recompensa. Una familia salva y un heredero de justicia. Yo creo que todos nosotros, inclusive como padres, queremos una familia salva. Queremos hijos que estén en el paraíso. Queremos que estén hijos que estén con Cristo y que estén siguiendo a Jesús. Te vuelvo a recordar, solo quien agrada a Dios conoce la verdadera libertad. Mis hermanos, déjame decirte que hoy el arca no es de madera. El arca de protección que Dios está dando ante este diluvio, ante esta destrucción que viene, es la de tu convicción. Estamos en tiempos digitales. Y en estos tiempos digitales estamos teniendo pantallas, como se los he dicho, pantallas azules que empiezan a controlar nuestro entorno mental, nuestros sentimientos, nuestra forma de decisión, nuestro tiempo. Incluso yo venía hablando con Analicia, que estaba viendo un poquito esto de la inteligencia artificial, o no sé cómo se llama, el AI. Y mis hermanos, tú puedes platicar con esa cosa. Es un sistema. Y puedes creer que estás hablando con alguien porque te contesta como si fuera alguien. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Puedes usar el AI como se utiliza un carro, como se utiliza un arma. Pero no puedes estar convencido de que eso tiene alma. Mejor ve con otro ser humano, platica con él. Ese ser humano sí tiene alma. Y si es creyente, ese ser humano también tiene a Cristo.
Y ese ser humano está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Que no nos quiten la capacidad también de poder relacionarnos. Yo pongo aquí como una gran alarma y lo pongo en tu corazón. Cuidado que te despersonalicen, cuidado que te alejen de los demás, porque ya no vas a pensar. Las máquinas van a pensar por ti. Y necesitamos que nosotros espiritualmente, Dios nos permita discernir, y ahora sí que de la nube divina, es así, caiga a través del Espíritu Santo todo lo que Él quiere de nosotros. Mis hermanos, cuidado, porque estamos en una corriente de maldad normalizada que está siendo promovida por las redes sociales. Cuidado. Entonces, mis hermanos, Noé nos enseña a obedecer a Dios, y esa es la verdadera libertad. Y Noé nos enseña que esto puede implicar mucho rechazo. De igual modo, mis hermanos, la hija de Faraón eligió salvar una vida y agradó a Dios con una decisión poco común. Vamos a hablar de ello. Vamos al punto 2. Y aquí fue muy difícil porque tuve que debatir mucho entre varios ejemplos bíblicos de mucho peso, como Daniel, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo de mucho peso. Pero quiero que me acompañe en esta locura de hablar un poquito de la hija de Faraón. Entonces, segundo punto, servir a Dios en medio de la práctica de una autoridad injusta. Y vamos a colocarnos en el versículo donde se hace la orden, porque recordemos que las parteras no quisieron seguir la orden de Faraón. Entonces el Faraón tuvo que hacer un decreto, una ley, así como se firman hoy, ¿verdad? Y ponerla ahí en la internet para que todo el mundo vea que ya se firmó. Antes no pasaba eso, no sé si se acuerde. Antes los presidentes firmaban las leyes y nadie se daba cuenta que las firmabas. Ahora sí aparecen en el screen, ¿no? ¿Cómo se dice? Pantalla. Vea lo que dice en Éxodo 1, versículo 22, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. El Faraón, por su parte, dio una orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. La orden de un gobernador, de un presidente, de un rey, en este caso de un faraón, es incuestionable, mis hermanos. Obedecer al sistema, eso era lo normal. Pero esa normalidad era en realidad una falsa libertad. Someterse a leyes injustas, discernir y creyendo cumplirlas de la manera adecuada, no garantiza tu seguridad. Yo me puse a imaginarme cuando todos los egipcios, ¿verdad? No sé si solamente los soldados, porque la Biblia no lo explica, pero que agarraron los niños de los hebreos y los metieron al río. Y todos sabemos que por lógica, cuando alguien se ahoga, en 1 o 2 días sale a flote el cuerpo. He de imaginarme qué desgarrador ha de haber sido esa escena para los padres de ver flotando los cuerpos de sus hijos. No quiero llevarlos a tragedia, ¿ok? No quiero decirles, esto está horrible, pero sí lo era. Esa era la ley que había firmado este faraón. Pero ustedes recuerdan que nació un niño que pareció bello y lo mantuvieron por 3 meses en la casa escondido hasta que ya no pudieron mantenerlo y tuvieron que hacer una canastilla llena de, vamos a decirlo, de brea, y esta canastilla puesto este niño, y entonces descendió la hija del faraón y se encontró con la sorpresa. Vamos a ver a Éxodo 2, versículos 5 a 6. Y la hija de faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es Si usted se pone en el contexto, ¿qué era lo más fácil para la hija del faraón si ella hubiera estado directamente siguiendo la orden de su padre? Simplemente darle la vuelta, y dándole la vuelta, ese niño quedaba ahogado. Note que la historia siempre se basa en que Moisés se salvó,
No, es que hubo una mujer que en ese momento Dios le tocó el corazón para que esa mujer dijera, este es niño de los hebreos, señal de que tuvo que ver la circuncisión de Moisés, ¿verdad? Para darse cuenta que no era un niño egipcio. Pero lo más importante es que la hija de Faraón en ese momento eligió sobre la obediencia política. La verdadera libertad, entonces, mis hermanos, es actuar conforme a la conciencia que Dios ha puesto en el corazón, aunque esto contradiga la presión social. Te lo voy a poner como paréntesis rápido, pero la hija de Faraón estaba en problemas. Pero el Faraón nunca se dio cuenta de lo que ella había hecho, especialmente de su desobediencia, porque a tal nivel la desobediencia significaba muerte. Mis hermanos, si usted está dando cuenta y le está dando seguimiento, ella no era una creyente hebrea. Mas, sin embargo, la ley de Dios entró en su corazón. Hoy, la verdadera libertad puede significar defender la vida, la justicia o la verdad. Mis hermanos, muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer hoy se llama fanatismo o intolerancia. ¿Cómo se llama? Fanatismo e intolerancia. Tú eres un fanático, tú eres intolerante a las nuevas reglas. Eres intolerante a aprender un nuevo lenguaje. Más bien a la distorsión de un lenguaje para que te puedas comunicar con ciertos grupos. No, mis hermanos. Preferible ser intolerante a romper las leyes de la compasión y la moralidad para Dios. Si te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo, ella eligió complacer a Dios en vez de a su padre, un sistema, o incluso, ¿por qué no?, arriesgarse a críticas, peligros. Y como te lo digo, ¿qué es lo más importante? Que esto nadie lo toma cuando lee la Biblia en esa etapa que es muy chiquito, que ella arriesgó su vida para que el Salvador pudiera ser llevado posteriormente a Madián y posteriormente regresado a Egipto para que saliera el pueblo de la esclavitud. Ese Salvador que había escogido Dios para él. Mis hermanos, su decisión protegió directamente la vida de Moisés, la vida del libertador de Israel. En ese momento, porque el Salvador será después Jesucristo, ¿verdad? Y es el único y eterno. Voy a volver a decirle, y si usted quiere repítelo conmigo, mis hermanos, la corriente del mundo esclaviza. Agradar a Dios libera. Déjame ponértelo esto en un contexto general. Durante la Edad Media ustedes saben de la famosa Inquisición. Y muchos fueron perseguidos para apartarse de la religión oficial. Sin embargo, hubo unos hombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eligieron obedecer a Dios antes que los sistemas humanos, antes que los sistemas religiosos, que arriesgaron su vida, tradujeron la Biblia, la difundieron, además la mandaron a imprimir y desafiaron la presión política y religiosa de su tiempo. Lo que parecía insensato en ese tiempo, mis hermanos, fue obediencia, y esta obediencia abrió camino para que millones de nosotros pudiéramos conocer la palabra de Dios. Aquí tenemos el fruto del riesgo de su vida. Que muchos no entendemos que para que esto llegara a nuestras manos costó muchas vidas. La hija de Faraón entonces muestra que la libertad es seguir la conciencia, mis hermanos. Aunque esto suponga riesgos, incluso, ¿por qué no?, poner tu propia vida de promedio. De esta misma manera, José y Caleb confirmaron la promesa de Dios, pese a que se enfrentaron a una sociedad incrédula y con muchos, pero muchos problemas, especialmente de poder desarrollar algo que les complaciera ante su gran frustración. Vamos a ver entonces el tercero. Servir a Dios ante la presión de la mayoría. Servir a Dios ante la presión de la mayoría. ¿Usted quisiera servir a Dios cuando todos están en contra de usted? O de hecho, cuando incluso dicen que lo van a matar.
Después del informe de los espías que habían visitado la tierra prometida, la respuesta del pueblo fue de mucho temor, frustración e incredulidad. Y ustedes han de recordar que uno de los grandes problemas fue los hijos de Nan, los de Medián, y todos los ejércitos eran más fuertes que ellos, aun cuando Caleb les dijo, vamos a pelear y los vamos a vencer, y aun cuando todos dijeron, no hay problema, ¿verdad? En especial Josué, pues tenemos la bendición del Dios viviente. Pero, ¿qué pasó con los otros 10? Dijeron, no, ustedes están alucinando. No vamos a poder contra esos ejércitos y es mejor regresar. Incluso ustedes han de recordar que ellos mismos trataron de poner nuevos jefes después y tuvieron la sentencia más grande, que todos tenían que morir. Pero bueno, lo que queremos descartar es en Números 14, versículos 1 al 2, en la Nueva Biblia de las Américas, y vamos a leerlo de la siguiente manera. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró toda la noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Como te das cuenta, desafortunadamente, mis hermanos, después del informe de los espías, la mayoría del pueblo eligió la falsa libertad. Y escúchame bien, seguir sus emociones. Miedo, queja, desconfianza. En la actualidad, muchos de nosotros, mis hermanos, nos podemos ver involucrados en lo mismo. Cuando estamos viendo que los gigantes son grandes, cuando estamos viendo que es difícil atravesar los pueblos, que tenemos guerras muy grandes, tú ponle guerra financiera, guerra de salud, tú puedes ver que incluso te pueden aplastar. Mas, sin embargo, se te olvida que hay un Dios todopoderoso que si construyó la tierra, pues también puede resolver nuestros problemas. Mis hermanos, lo que parecía lógico para la voz de la multitud, en realidad era incredulidad. En Números 14, versículos 6 y 8 dice, mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Como tú te das cuenta, y ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, Josué y Caleb eligieron confiar en la promesa de Dios. Hace tiempo que hablamos, dijimos que una de las cosas que tenemos que tener para permanecer es saber que tenemos las promesas de Dios. Y yo les dije que era importante que repasáramos esas promesas de Dios todos los días. Y es por eso precisamente, porque no importa lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros, si sabemos de las promesas de Dios, sabemos que Dios va a ayudarnos a trabajar con eso. Nos va a consolar, nos va a dar apoyo, nos va a dar recursos, incluso salidas que nosotros no sabemos. Estos dos hombres, Josué y Caleb, estaban en contra de 600,000 hombres, se había puesto a pensar. 600,000 personas. Bueno, vamos a quitar a Moisés y los levitas, Aarón y los levitas, y dejémoslo en 400,000. Imagínense 3 estadios o 4 estadios del SoFi de aquí, juntos, llenos de gente en contra de usted. Y ellos no veían la fuerza que tenían, la fuerza que les había dado Dios. No volvieron a ver los milagros que ocurrieron a través de las diferentes destrucciones que hizo Dios de Egipto. No vieron cuando se cruzó el Mar Rojo. O sea, no vieron. Se quedaron simplemente en sus mismos pensamientos. Vuelvo a repetir, cuidado con tus emociones porque pueden cancelar tus acciones.
Te lo repito, cuidado con tus emociones porque pueden cancelar tus acciones, especialmente el verdaderamente creer sin miedo de que Dios tiene cosas buenas también para ti. Déjame decirte que no solamente esos 4 estadios estaban ahí reunidos, sino que esos 4 estadios te amenazaron de matarte con piedras. Y esto lo ve en Números 14:10. Y esto nos enseña algo tremendo. La mayoría buscaba regresar a Egipto. La mayoría quería regresar a lo que ya tenía seguro. Mis hermanos, muchos de nosotros tenemos áreas de confort y por esas áreas de confort creemos que no podemos avanzar. Pero no es porque Dios no nos mande a avanzar, sino es porque nosotros ya no continuamos avanzando. Porque no hemos querido avanzar. Y nosotros hemos vivido en esta misma congregación pequeña, ¿verdad? Hemos vivido en esta iglesia de Cristo problemas de muerte, enfermedad, salud. Hemos vivido situaciones económicas, hemos vivido rompimientos de familia. ¿Y qué hemos hecho nosotros, mis hermanos? Seguir en la promesa de Dios. No hemos abandonado el arca, hemos continuado. No importa que muchos nos han criticado y nos han dicho, ¿ustedes son iglesia? Sí, pertenecemos a la iglesia de Cristo. No sé tú a qué congregación pertenezcas, no lo sé. Pero es bueno que pertenezcas a un lugar y es bueno que te reúnes y te congregues, porque congregar es eso, unirse en un punto. ¿Pero para qué? Para aprender la palabra de Dios, para adorar. Sí, mis hermanos, para conocer las doctrinas, para ayudar a los demás, para vivir precisamente esa presión social juntos. Y si no somos iglesia y no nos unimos a esa presión social nos puede reventar, mis hermanos, porque en un momento determinado nuestras emociones nos pueden traicionar y no nos pueden dejar seguir adelante. Mis hermanos, debemos de elegir a Dios y no regresar al pasado. Porque si usted y yo regresáramos al pasado, mis hermanos, ¿a dónde regresamos? A un lugar sin esperanza. Déjeme decirle, estábamos muertos. Cristo nos resucitó con Él. Cristo nos llevó a la cruz con Él. Cristo nos hizo nuevas criaturas. Mis hermanos, ¿qué queremos hacer al pasado? ¿Regresar a donde estábamos del pecado? ¿Regresar a una situación social incómoda? Porque yo no creo que usted ya se sienta cómodo si es cristiano, escuchando la música del mundo, escuchando las palabrotas que se escuchan, escuchando los dobles sentidos. Ya no es edificante para su corazón, porque lo que usted quiere escuchar es la luz y la palabra de Dios. Ahí es donde nos edificamos, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos, que nos estanquemos. Cuidado, mis hermanos, que no veamos que realmente Dios quiere que sigamos adelante viéndolo a Él. Por eso Jesús dice que debemos por ese camino corto, por esa puerta chiquita, no por la ancha. Hermanos, esto es muy importante en el ejemplo de Caleb y Josué. Estaban amenazados de muerte en ese momento y ellos decidieron avanzar hacia la libertad que Dios les ofrecía. La recompensa usted ya la conoce. Caleb y Josué pudieron pasar a la tierra prometida, mientras que todos los guerreros que se consideraban de 20 años para arriba quedaron en el desierto en el transcurso de los siguientes 40 años. Mis hermanos, tenemos que pensar como Caleb y Josué y buscar la verdadera libertad que Dios nos ofrece. Déjame decírtelo de esta manera. Es como un estudiante que se mantiene firme en su fe, aunque toda la clase se burle. Lo que parece insensato para la mayoría es obediencia a Dios para el estudiante, y esa obediencia abre el camino a la verdadera libertad. Esa es la libertad que buscamos, mis hermanos. Que no importa bajo la presión que nos estén dando, nosotros alabamos y honramos a nuestro Señor. Con todo lo que te estoy diciendo y el ejemplo de Josué y Caleb, la verdadera libertad hoy es creer en la palabra de Dios, mis hermanos, aunque el mundo está diciendo todo lo contrario. Agradar a Dios, significa que puede ser usted criticado, que puede ser usted criticada, que usted puede ser cancelado de una reunión, o por qué no expulsado de algún lugar,
o no invitado a una reunión. Puede significar que usted tenga que defender la palabra de Dios bíblicamente, aún con personas que ama, que después lo van a rechazar, o que probablemente no van a querer hablar con usted nuevamente. Pero nosotros sabemos que el que nos respalda es Dios con su gloria. Si nosotros queremos permanecer fieles. Volvemos otra vez a decirlo. Josué y Caleb no buscaron la aprobación de la multitud, sino la aprobación del Señor. En tu lugar de trabajo, en tu salón de clases, en tus grupos de amigos, no busques la aprobación de ellos, busca la aprobación de Dios. Repite conmigo, la paz y la libertad nacen cuando elegimos agradar a Dios. La paz y la libertad nacen cuando elegimos agradar a Dios. Josué y Caleb demostraron libertad al confiar en Dios en contra de todas las personas del pueblo de Israel. Pero ahora hablemos un poquito de Coré, que se rebeló y enfrentó las consecuencias, pero sus hijos tomaron otro rumbo. Rechazaron la desobediencia paterna. Así que la verdadera libertad implica obedecer a Dios, incluso cuando la presión proviene de las personas más cercanas. ¿Y sabes quiénes son las personas más cercanas que te pueden presionar, mis hermanos? Tu propia familia. ¿Sí? Incluso pueden ser tus hijos, tus padres, tus abuelos. No hablemos de amigos cercanos. Vamos a ver entonces el cuarto, servir a Dios ante la presión familiar. Servir a Dios ante la presión familiar. Y vamos a ver un versículo bien chiquitito que está en Números 26:11, que está casi fuera de la historia, ¿verdad? Porque toda esta historia está en Números 14, o Números 16, perdón. Dice, mas los hijos de Coré no murieron. Coré se rebeló en contra de Moisés y sufrió las consecuencias de su pecado. Sabemos que desafortunadamente la tierra se abrió, se comió a las familias de los otros dos socios de él, ¿verdad? E incluso el pueblo se desanimó porque vio esa situación. E incluso culparon a Moisés también. Y dijeron, hey, ¿qué está pasando? Estás matando al pueblo. Sin embargo, la Biblia aquí dice muy claramente en el versículo, mas los hijos de Coré no murieron. Quiere decir que los hijos de Coré escogieron algo distinto. Pero está confirmado que no siguieron la rebelión de su padre, ¿verdad? El texto, mis hermanos, la Biblia no explica por qué sobrevivieron. Pero sí afirma que se apartaron del juicio. O que incluso alcanzaron la misericordia de Dios. No sé si usted lo había pensado. Podemos ver varias posibilidades ante eso, ¿verdad? Número uno, que los hijos de Coré eligieron la vida, apartándose de la condena. La condena en este caso sabemos que era la muerte y se lo tragó la tierra. Número dos, eligieron la autoridad puesta por Dios, reconociendo que Moisés y Aarón eran los líderes establecidos por Dios, no los 250 príncipes que ofrecieron el incienso. No Coré, Datán ni Abidán, ¿verdad? Ninguno. Eran los dos escogidos por Dios. ¿Quién eran? Moisés y Aarón. 3. Eligieron a Dios, como se refleja más adelante en los salmos que son atribuidos a ellos, que dicen los salmos de los hijos de Coré, entre los cuales tenemos el Salmo 42, 84, 85, 87 y 88. Que si Dios permite, más adelante los vamos a estudiar. Pero déjeme decirle que hay una sorpresa más, que anteriormente ya le he dicho, quizás ustedes ya la saben. Samuel, el profeta y juez de los más grandes de Israel, era descendiente de la tribu de Coré. Mis hermanos, ¿qué estamos diciendo? La verdadera libertad no está en repetir los errores familiares
sino en obedecer a Dios, aunque esto implique ir en contra de los que más amas. Si tu familia está equivocada y va en contra de los principios de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dios va primero. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? Lucas 14, versículos 26 al 27, Nueva Biblia de las Américas. No, de hecho hace 2 semanas. Dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto ya lo hemos estudiado, así que no voy a dar más información. Podemos volver otra vez a repasarlo en la prédica que dimos sobre esto. Solamente déjenme confirmar pequeños detalles. Jesús nos establece un principio básico. Seguirle exige la fidelidad a Dios por encima de cualquier lado humano, de cualquier pariente humano. No significa que rechacemos a la familia, significa que amemos a Dios, que amemos a Jesús más que a la familia. Otra vez, no se trata de despreciar la familia, sino de darle a Dios la absoluta prioridad. Déjenme decirles que yo crecí en un ambiente donde el lenguaje soez era parte de mi cultura familiar. Se hablan las malas palabras como metralleta. Sin embargo, al conocer a Cristo entendí que mis palabras deberían de ser diferentes y honrar a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que no podemos sacar 2 fuentes, amargas y dulces, ¿verdad? Tenemos que hablar sobre un solo sentido. Yo tomé la decisión de no alimentar ese vocabulario heredado. Claro, mis hermanos, toda mi familia habla así. Y muchos de mi familia hablan así. Y ojalá y pudieran escuchar estos videos, porque si lo escucharían yo les diría y les recomendaría, elijan a Cristo, cambien su vocabulario, busquen a Dios, transfórmense. Pero yo sé que difícilmente soy escuchado y difícilmente es para mí entrar en una relación de conversación en estos temas con ellos. Mis hermanos, hasta hoy sigo siendo criticado y juzgado por ello, porque no soy igual. De hecho, dicen, no es parte de la familia. Pero yo quiero decirle que esto no lo veo como desprecio, lo veo como un reto más para mi vida, para ver si puedo darles más palabra. Pero lo más importante todavía es que sé que soy de la familia de Cristo. Mis hermanos, estos son los actos de libertad que tenemos que tener ante la familia. Romper los patrones aprendidos para agradar al Señor. Yo he escuchado a muchas personas que llegan, especialmente que son creyentes, y dicen, es que caí en adulterio porque es el patrón familiar. De hecho, le llaman las redes familiares. Yo tuve que volver otra vez a tomar alcohol o volví a tomar alcohol porque he aprendido ese patrón en mi familia. No, mis hermanos, hay que pedirle a Dios que realmente nos dé fuerza para cuando resbalemos podamos retomar el camino nuevamente a Él. El verdadero acto de libertad es romper lo que la familia nos enseñó que no agrada a Dios. Y para eso necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Te lo digo de esta manera, hoy, en este momento, agradar a Dios significa romper las cadenas heredadas, y voy a decirlo de esta manera, no te enojes, ¿ok? Y los pretextos que nos han dado para hacer cosas que nos gustan, o hacer cosas que creemos que son buenas para nosotras. Tenemos el pretexto ideal, pero Dios nos enseña que no debemos de seguir tradiciones dañinas. Tenemos que decidir caminar a la fidelidad a Dios, no a lo que la sociedad nos respalda. Si estoy frustrado, mis hermanos, voy con el psicólogo porque tengo que ver cómo me quito ese conflicto. Mi doble decisión. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué hago con este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Pero qué? Pero voy a Jesucristo.
para que me ayude. Nos necesitamos, todos necesitamos a Cristo porque todos somos débiles en un momento determinado y necesitamos que Cristo nos dé de su apoyo, de su fuerza para cambiar esas situaciones. Mis hermanos, necesitamos clamar al Espíritu Santo de Dios para que también nos soporte con estas condiciones. Es difícil si no conocemos al Espíritu Santo que nosotros podamos entender la verdadera libertad. Elegir a Dios primero por encima de cualquier presión familiar. Es difícil, mis hermanos. Vuelvo a repetirles, el pecado tiene una buena aroma para nosotros y yo quiero decir que tiene un buen sabor, especialmente cuando ya lo tenemos en el pasado, mis hermanos, cuando ya lo hemos practicado, sabemos cómo es. Pero es un tiempo que tenemos que decidir y decir, a Dios no le gusta. Eso a Dios no le agrada. Claro, mis hermanos, vuelvo a repetirte, sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios, esto es imposible. Porque vamos a caminar en nuestra carne, en nuestra fuerza, en nuestra frustración. Pero necesitamos que Dios nos libere y nos ayude para tomar la mejor decisión. Recuerda, mis hermanos, entonces, la verdadera libertad es obedecer a Dios, no a tu familia. La verdadera libertad es obedecer a Dios, aunque todos los demás digan lo contrario. Quiero que te enfoques y te des cuenta que estos 4 personajes que hemos visto hasta el momento, bueno, 5, pues si contamos que Josué y Caleb son parte de un mismo grupo. Y te vuelvo a repetir, podríamos incluir a Daniel, ¿verdad? También. Mis hermanos, todos ellos agradaron a Dios, aún en contra de toda la presión social. Mis hermanos, date cuenta que ninguno de ellos vio muerte. Que aun cuando todos los amenazaron o aun cuando estuvieron en riesgo su vida, ninguno de ellos vio muerte. Pero es necesario entonces ir a la base de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí muy claramente podemos ver que los hijos de Coret nos enseñan a agradar a Dios y podemos entender que eso es libertad en frente de la presión familiar. Incluso Caleb y Josué nos enseñan que esto es posible aún en contra de la presión externa. Aún Noé nos enseña que es posible aún en contra de toda la sociedad. Y aún la hija de Faraón nos enseña que aunque no sea parte del pueblo de Dios, es importante elegir por la vida. Pero si la presión social es fuerte, yo siempre te lo he dicho, imagínate cuánto es la presión interna, cuánto es tu ego, tus convicciones, tu forma de pensar, tu forma de sentir y lo que tú crees que tienes. Es ahí donde encontramos el ejemplo supremo, que es Jesús, que nos mostró cómo agradar al Padre con la verdadera libertad de negarse a sí mismo. Ponlo en tu cabeza en este momento. Estos 4 personajes, ninguno vio muerte. Estos 4 personajes están en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a encontrarnos en Jesús, quien no nos va a enseñar solamente a obedecer, sino que también nos va a enseñar cómo se sacrifica el ego de nosotros. Vamos al 5 entonces. El modelo perfecto de servidumbre. En Juan 12, versículo 25, en Reina Valera 60 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Voy a volver a repetirlo porque esto ya es central para lo que estamos hablando. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué dijimos, mis hermanos? Que tenemos que quitarnos la presión social.
Y hoy la presión social más grande que tenemos es a través de las redes sociales. La verdadera libertad es vivir para uno mismo. Buscar tu conocimiento, tu reconocimiento, tu comodidad, tu placer, tu punto de vista. Y de hecho, el mundo lo llama realizarse. Pero dentro de la Biblia parece que dice, esto es lo que está llevando a la esclavitud de tu ego o a la esclavitud de tu yo. Te aleja de Dios. Porque la consecuencia que ya hemos hablado, y lo vimos ahorita en el versículo anterior, es negarse a sí mismo, que lo vimos como poder llegar a tener una bancarrota espiritual, en donde necesitamos totalmente de Dios. Hoy, mis hermanos, se nos invita a ser dueños de nuestra vida y hacer lo que se nos pegue la gana para ser felices. Sí. Si no hago lo que yo quiero, no estoy conforme, no estoy feliz, no lo estoy, no estoy agradado y no estoy realizado. Si no hago lo que yo quiera o lo que yo pienso que es lo correcto. Sí, mis hermanos, ser dueños de nuestra vida no nos hace felices. Es una falta, voy a decir más bien una falsa, pero muy falsa libertad. Es como quien recibe la oportunidad de un ascenso laboral o con un reconocimiento y prestigio, pero entiende que aceptar este puesto implica comprometer su fe y sus valores. Implicaría comprometer no solamente su fe, sino renunciar al ascenso de una vida espiritual mejor. ¿Y cuál es el ascenso que quieres? ¿El que te da Dios o el ascenso que te puede dar en el trabajo? Ahora déjame decírtelo de esta manera. Si tú renuncias a un ascenso que te están dando en el trabajo, te van a decir todo el mundo, oh, hiciste una mala elección porque tuviste una pérdida. Dejaste de ganar más dinero, dejaste de ganar más pisto, más money, ¿verdad? Porque hiciste una mala elección. Pero tú tienes que poner en tu tabla de valores qué es lo que quiero. Renunciar al ascenso para quedarme y elegir y agradar a Dios en mi fe. Y esto te quebranta tu yo. Sí, porque posiblemente ibas a ser el jefe de jefes. Y eso te pone en un estatus. O probablemente te van a dar la placa del mejor trabajador del año. Y la puedes tener en tu escritorio. O probablemente incluso te van a hacer una comida para que todos reconozcan lo buen trabajador que eres, que por eso se te está dando un ascenso. Todo eso se pierde, pero lo que estás queriendo confrontar, o más bien lo que tienes que confrontar, es a tu propio yo. Digamos que todo lo demás estaba externo, ¿verdad? Pero la bronca interna, el problema interno, ¿cómo lo trabajamos? Sí, mis hermanos, negarnos a la presión social cuando a nosotros nos parece que algo es bueno, es como perder un hot dog con una Coca-Cola cuando traes mucha hambre. O una hamburguesa. No sé qué más se te antoje, ¿verdad? Una quesadilla. En el momento que estás totalmente hambriento. Trabajé por tantos años para lograr este ascenso y ahora me lo quitan. Oh, no. Prefiero no quebrantar mi yo. Prefiero quedarme estable, que al cabo Dios se gloría de esto. Él me dio el trabajo, Él me lo mandó porque Él me va a cuidar, ¿verdad? No. Entramos en zona de riesgo. Mis hermanos, en este momento esta persona que tenía un ascenso laboral, ¿qué tiene que hacer? Elegir agradar a Dios sobre su ego. ¿Me estás escuchando? Que muchas oportunidades nos las van a dar, pero para que podamos traicionar los valores de Dios. Y nosotros no estamos invitados a traicionar los valores de Dios. Y para eso te van a tocar en tu fibra más sensible, en lo que más te gusta. Y en ese momento vas a tener que decir, ¿esto agrada a Dios o no agrada
a Dios. Y Jesús nos dijo que Él tuvo que venir a hacer lo que Dios le mandó, aún quebrantando su propio yo, aún quebrantando su propia divinidad, aún quebrantándose a sí mismo. Vea lo que dice Filipenses 2, versículo 8, en Reina Valera contemporánea. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo e hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué buen negocio hizo Jesús, ¿verdad? Estar en lo divino, estar con ángeles que lo adoraban, con ángeles que le alababan, estando con el Padre Celestial, bajar, hacerse humano a una carne. Y mis hermanos, no solamente eso, sino ver la muerte más desprestigiosa de ese tiempo. Sí, mis hermanos, cuando llegamos a ser cristianos, estamos viendo la muerte del yo social para ver la vida del yo divino. Aquí estamos aprendiendo, mis hermanos, que Jesús mostró que la verdadera libertad es obedecer al Padre, incluso cuando la obediencia parece insensata y dolorosa. Perdió su ascenso, ¿verdad? Perdió su puesto. No, nunca lo perdió. Y podemos ver entonces que la servidumbre de Jesús fue perfecta, que lo llevó a entregar su vida por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, para abrirnos la brecha, para poder hablar con el Padre. Si ustedes se dan cuenta, para poder tener una nueva oportunidad. Jesús se negó a sí mismo, negó su propia divinidad para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Quiero decirte entonces que la verdadera libertad hoy es rendir nuestra voluntad a Cristo. Aunque esto implique que renuncies a tus sueños, tus proyectos, tus deseos personales, o por qué no, tus ambiciones también. Porque todas las tenemos, ¿verdad? Yo empiezo por ahí, porque todos tenemos ambiciones. Agradar a Dios, mis hermanos, puede significar renunciar a la popularidad, a la comodidad e incluso a las relaciones que nos apartan de Él. Lucas 9, versículo 23 dice, en Reina Valera 60, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El costo de agradar al Padre fue para Jesús entregar su vida en la cruz, sacrificar su propio yo. Para nosotros es el costo mismo, mis hermanos, negarnos nosotros mismos, seguirlo cada día y crucificarnos con Él. Quiero decirte que la servidumbre perfecta entonces no se mide por lo que recibimos, sino porque lo que realmente queremos entregar y por lo que realmente decidimos. Repítalo conmigo en su corazón, que eso fue lo que empezamos diciendo. La verdadera libertad es agradar a Dios, no seguir la corriente del mundo. Mis hermanos, Noé, la hija del faraón, Josué, Caleb, los hijos de Coret y Jesús nos muestran esta verdad. La libertad es agradar a Dios en medio de la presión social, en medio de la presión cultural, en medio de la presión política, en medio de la presión familiar y, lo más importante, en medio de la presión que nosotros mismos tenemos al tratar de agradarnos a nosotros mismos. La verdadera libertad, mis hermanos, es agradar a Dios, no seguir la corriente del mundo. Hemos recorrido 5 vidas que no fallaron a la prueba. Noé, la hija de Faraón, Josué, Caleb, los hijos de Coret. Pero especialmente pudimos ver el amor de Jesucristo para todos nosotros. Todos ellos nos enseñan que la verdadera libertad no fue casual.
nació en la raíz completa de negar la tendencia social del momento para afirmar la verdad de Dios. Usted vea las tendencias sociales que tenemos hoy. No es ajeno para este mundo. Ellos la pasaron, nosotros las estamos pasando, pero lo bueno que ellos nos dan cómo fueron las instrucciones de Dios y cómo tiene que elegirse. En Filipenses 2, versículos 7 y 8, en la Reina Valera contemporánea nos dice, sino que Jesús mismo, estamos hablando, ¿verdad? Sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto nos recuerda lo que estamos hablando, que Jesús es el siervo perfecto. Mostró que la obediencia exige despojo absoluto incluso de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad para dársela a Dios. Jesús renunció de su gloria, de su estatus, de su comodidad hasta llegar a la cruz y morir de una manera vergonzosa. Si el Hijo de Dios no buscó el aplauso para Él, ¿cómo nosotros como hombres buscamos el aplauso para nosotros? La pregunta final que tienes aquí es ¿por qué seguimos tratando de buscar los likes? ¿Por qué queremos seguir buscando la aprobación de los que no nos conocen? O incluso de aquellos que ni siquiera están cerca de nosotros. ¿Qué buscamos de nosotros? Después que Dios nos ha enseñado. No sé si tú has fallado la prueba, si tu prioridad nuevamente es la prioridad de tu popularidad, el estatus o la comunidad, a no ser criticado. Servir a Cristo no se mide por eso, mis hermanos. Sigues conservando quién eres antes de venir a Él. No se entrega de lo que piensas, sino se trata de lo que entregas. La verdadera libertad comienza cuando tú quieres cambiar tu audiencia. Tu vida no se mide por el ay, mis hermanos, sino por el amén que tu Señor hace hacia ti. Hoy es el día, mis hermanos. Hoy es el día que se te llama a una decisión radical. Identifica cuáles son tus presiones y tus compromisos. Evalúalos para saber si estás fallándole al Señor. Evalúales para saber si no estás sirviendo al Señor. Es un tiempo de reflexionar y hacerte preguntas. ¿Es la comodidad que me impide tomar una postura en favor de Dios? ¿Es el estatus que me obliga a callar la verdad? ¿Es la popularidad que me frena para hablar el amor de Dios? Si tú contestas sí a estas preguntas, es tiempo de cambiar. Hoy necesitas conocer de verdad al Señor. Hoy es el día de declarar tu independencia. Suelta el yugo de la esclavitud social y de la presión social y facilítale a Cristo que trabaje en ti. Dile al Espíritu Santo que venga a ti, te modifique, te transforma, te haga nacer de nuevo. Toma el yugo de Cristo, mis hermanos. La guía de Cristo. Decide ahora. ¿Con quién te alineas? ¿Con el mundo? ¿Con las tendencias sociales? ¿O con Dios? ¿A quién te alineas? ¿A la tendencia fugaz de los hombres? ¿O la verdad inmutable y permanente de Dios, de nuestro Creador? Mi invitación hoy, mis hermanos, es: sé siervo de Cristo y sé verdaderamente libre. Agrada a Dios independientemente de la presión. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. El amor es tuyo, Padre Celestial, y no lo has repartido a nosotros. Has puesto la conciencia de pecado en nosotros. Ayúdanos, Señor, que aunque no te conozcamos, aunque no nos hemos convertido, aunque no seamos personas reconocidas como religiosas o en que hemos entregado nuestra fe a ti, aún así la conciencia está en nuestro corazón
como lo hizo la hija de Faraón. Pero tú puedes, al igual que yo, elegir por la vida. Y si tú ya has elegido la vida, Padre Celestial, vamos a enfrentar muchas confrontaciones, la mayoría de ellas externas, pero la más dura es la interna. Ayúdanos, Padre Celestial, a sacrificar nuestro yo con Cristo. Ayúdanos a caminar en sus caminos, Padre Celestial. Ayúdanos que en nuestras fallas, en nuestras debilidades, en nuestras dudas, siempre el Espíritu Santo esté con nosotros. Señor, no es fácil pelear contra el mundo, quedarse solo, quedar como loco, pero sabemos que tú siempre nos acompañas. Tú eres el director, tú eres el que has creado las cosas. Las tendencias pasan, mi Padre Celestial, pero tu verdad permanece por siempre. Ayúdanos, Señor, a identificar las tendencias y ayúdanos, por favor, también a practicar tu verdad. Señor, que nunca nos separemos de ahí. Manténnos firme, permaneciendo en ti, de hoy y siempre, hasta la eternidad. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.